Crecer con la idea del cine clásico de Hollywood, es decir, con ese dicho que dice, vivieron felices y comieron perdices, puede generarnos un error de llegado, también conocido como falacia de llegada. Y es que distintos psicólogos afirman que en un punto las personas piensan que nos dirigimos a un punto determinado final en el que todo se va resolviendo de forma permanente, cuando lo que de verdad pasa es que nuestro cerebro se adapta rápidamente a lo bueno. Y esto es lo que se genera una adaptabilidad hedónica que también genera a partir de ello nuevas metas. Es lo que ocurre comúnmente no solamente en el ámbito del cine, sino en todas las disciplinas del ámbito artístico, como también en las obras de teatro, en las que en la actualidad existe el público en general que estaría cada vez más abierto a la idea de poder observar estas obras de teatro con temática diversa. Y podría ser también porque estas obras de teatro no se enfocan en una etiqueta de diversidad específicamente. Son algunos de los temas que estaremos abarcando esta noche en Orgullosamente, viendo de cerca la obra de teatro El Gol de Alex, que además se presenta en la Teatrería de Ciudad de México con gran éxito, y en una segunda temporada narra la vida de Alex, que es el jugador estrella de fútbol del momento. Es guapo, es atlético, es ágil, pero vive en el closet y además tiene una novia. Y por otra parte está Martín, que ya es un cuarentón, que es comentarista deportivo, muy fanático de Alex, pero que ya está también en su mente el retirarse por no haberse podido casar nunca o establecer una relación permanente. Además, estaremos conversando con uno de los personajes principales esta noche en el programa para develar algo muy importante. Estos dos personajes, así como los describo, no tendrían ninguna similitud entre sí. Una obra de teatro ágil, divertida y honesta que te hará seguramente reír, llorar, verte al espejo y analizar que esta brecha aparentemente que existe entre ambos personajes sería más pequeña de lo que parece. Y nosotros además actualizando lo último en materia informativa que se genera en Bolivia y el mundo con la comunidad diversa. Bienvenidos a Orgullosamente. Actualidad esta noche en Orgullosamente. Empezamos en Uruguay porque las secretarías de derechos humanos en ese país estarían también eventualmente en cambios. Colette Spinetti, que actualmente está a cabeza precisamente del puesto, lo habría puesto a disposición desde el mes de abril y ella dejaría este cargo, algo que está llenando también los portales en Uruguay con respecto a la decisión del gobierno actual. Conocemos más de esta información. El gobierno del presidente Orsi concretará cambios en la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Según confirmaron diferentes fuentes, la actual secretaría Colette Spinetti será removida de su cargo. El puesto habría sido ofrecido a Iliana da Silva, subdirectora de Comunicación Institucional de Presidencia, quien actualmente se encuentra de licencia. Spinetti, militante trans y referente en temas de derechos humanos, reaccionó en redes sociales. En un mensaje en la red X dijo: aclaro por lo que ha salido que no tengo comunicación oficial. Agradezco los apoyos, aunque para muchos pegarle a una trans es un deporte. Es transodio. De mi gestión no hay nada que decir. Trabajar por los derechos humanos es un compromiso real. Creo en la justicia social. Son momentos dolorosos. También se menciona la posible salida de Alejandra Casablanca, secretaria de Derechos Humanos para el pasado reciente, pero tendrá otro cargo dentro del gobierno. Fuentes gubernamentales analizan la posibilidad de unificar ambas dependencias en una sola estructura, una idea que ya había sido evaluada en el oficialismo antes del inicio del mandato de Orsi. Este cambio no requeriría una ley, según explicaron. Spinetti había enfrentado fuertes cuestionamientos en los últimos meses. En abril de 2026 se filtró un audio privado en el que se refería de manera despectiva al subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Graña, usando la expresión machirulitos gay, para referirse a él y al ministro Gonzalo Sibila. A pesar de la polémica, el gobierno había respaldado su continuidad en ese momento. Además,
trascendieron denuncias internas contra Alejandra Casablanca por parte de funcionarios de la Secretaría. En diciembre de 2025, se reveló que Spinetti había recibido al menos una denuncia contra su colega, aunque en un primer momento negó recordarla. Estas tensiones internas, pero también la necesidad de una reestructuración del área, habrían precipitado la decisión actual de la presidencia. Sin embargo, es una noticia que continúa en desarrollo. Hasta Japón con la información porque el gobierno de ese país implementa un plan pionero en el país para la implementación en educación y en el sistema institucional, la comprensión de la comunidad LGBTIQ+ en todos los niveles. Este plan pionero, pero además del único país del G7 que no ha aprobado hasta la fecha el matrimonio entre personas del mismo sexo, llega en gran polémica por tardarse en estos avances, pero también no haber crecido mucho en el campo. El plan de educación aprobado es el primero de este tipo del archipiélago, en base a la ley aprobada en 2023 para la promoción de la comprensión pública de la diversidad de la orientación sexual y de identidad de género, y debe servir como una guía para los gobiernos central y locales, las escuelas y las empresas. El retraso de 3 años desde la aprobación de la ley, justificado por la recopilación minuciosa del gobierno de opiniones de distintos sectores, ha sido duramente criticado. No obstante, además del retraso, las críticas se concentraron también en el contenido de la legislación por considerar que no va lo suficientemente lejos, principalmente sobre dicha implementación en escuelas y centros superiores. La legislación desató una fuerte polémica antes de ser aprobada, con largas sesiones de debate parlamentario entre las fuerzas de la oposición, que demandaban un texto más contundente, y los sectores más conservadores de la coalición gobernante, compuesta entonces por el Partido Liberal Democrático y la formación budista Komeito, partidarios de rebajar su contenido. Uno de los puntos más controvertidos, por ser mucho más genérico y ambiguo que en las primeras versiones del texto y de lo que pretendían las fuerzas progresistas, señaló que todos los ciudadanos deben poder vivir en paz y que ninguna persona debe ser sometida a discriminación de forma injusta. Japón es el único país del G7 que no ha legalizado el matrimonio homosexual. El reconocimiento de derechos y accesos a ciertos servicios depende de cada municipalidad en Japón. Sin embargo, hasta la fecha, algunos avances visibles para parejas del mismo sexo en ese país está en que una de las dos personas puede acceder al beneficio del seguro de vida de su compañero. Por otra parte, también algunos descuentos para ciertos servicios y finalmente el poder vivir como pareja juntos en una vivienda pública. Entretenimiento esta noche en Orgullosamente, y estaremos siguiendo de cerca la vida y la historia de Heda, una mujer muy conservadora al inicio, muy, podríamos decir, ecléctica de su forma de ser, muy manipuladora, pero muy asfixiada en su matrimonio y en una época que le exige a la mujer mucho, específicamente de la sociedad inglesa de finales de la década de 1950. Esta historia está narrada únicamente en una noche, en la que los deseos, las manipulaciones, tratan de que Heda pueda convergir a un punto en específico, a un marido académico, pero también a una noche totalmente loca que trasciende una sola noche. Esta historia está actualmente en la plataforma de Amazon Prime Video y esta noche conocemos más de esta propuesta. La película traslada la acción de la Noruega del siglo XIX a la Inglaterra de los años 1950. Hedda Gabler, hija de un general, se encuentra atrapada en un matrimonio sin amor con el académico George Desmond durante una fiesta organizada para asegurar una cátedra universitaria para su marido. La llegada de la doctora Eileen Lovborg, una expareja de Hedda, desata una noche de manipulación, pasión y traición. Una de las transformaciones más significativas respecto a la obra original es el cambio del género de personaje de Eilert Lovborg, ahora convertido en Eileen Lovborg, lo que introduce una dimensión queer a la trama. Hedda tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 7 de septiembre de 2025,
Posteriormente fue exhibida en la 69ª London Film Festival en competición el 12 de octubre de 2025 y en el 20º Festival de Cine de Roma el 16 de octubre de 2025. I've heard so much about you, Mrs. Tesman. Hedda is fine. What have you heard? That before you were domesticated, you were like fire. Could you tell us the events of the evening up to the incident? Hedda, Yes? this is what you wanted, isn't it? Money and the house, the party. Charming. I love your flower thing. Nothing can go wrong tonight, Hedda. Nothing. Eileen. Why did you come here? To make sure I didn't love you. You sing What? on edge. Hedda, darling, what are you up to? You'll see. You're not leaving, are you? Best to resist temptation. Oh, come on, Eileen. You're stronger than that. What has got into you? Sometimes I can't help myself. Jesus, these people. Why are you like this? What are you so afraid of? I hope you're happy. Don't I look happy? Ahora estás viendo Orgullosamente. Continúas viendo Orgullosamente. Marisole Warner Bass, Redenciones Marginales, el título de la nueva apuesta de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración al Instituto de Bellas Artes y Literatura de México, abren esta exposición al público, que destaca más de 6 décadas de trabajo de una de las artistas de arte del siglo XX de México, pero además del trabajo exhaustivo que ha realizado en favor a los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Un compendio en exposición de 72 obras y documentos que estarán presentes con acceso gratuito hasta el 25 de octubre. La exhibición, instalada en el Museo de Arte Moderno en Ciudad de México, presenta un recorrido por la evolución creativa de Marisol Warner Bass, desde sus primeras obras con personajes urbanos y una estética de tonos oscuros hasta sus paisajes llenos de luz y sus esculturas elaboradas en madera y metal. En total, el público podrá apreciar 72 piezas, entre pinturas, obra gráfica, esculturas y documentos históricos. Creo que es una gran artista, muy singular, a contracorriente de su tiempo, y por tanto creo que trabajos como este buscan reposicionarla para que precisamente lugares como este museo, que recibe familias, infancias y juventudes, dé pie a que nuevas generaciones puedan verla y considerar y reconsiderar el trabajo que hizo. Entre pintura, gráfica, escultura y acervo documental, tenemos 72 piezas, así que el público también podrá reconocerla como parte de esta comunidad artística y como parte de esta comunidad LGBTIQ+. Entre los principales hallazgos destaca la reciente donación del Museo de Arte Moderno del Archivo Artístico y Documental de la crítica e historiadora Graciela Kartoffel, quien trabajó directamente con la artista durante varios años. Gracias a este acervo fue posible integrar obras inéditas que nunca antes habían sido exhibidas al público, además de documentos que permiten reconstruir episodios poco conocidos de su carrera artística y su participación en los primeros espacios culturales dedicados a la diversidad sexual.
Estas investigaciones permiten reposicionar a Marisol Werner Vaz dentro de la historia del arte mexicano, pero también el legado que ha acercado con respecto al trabajo exhaustivo en el arte que ha realizado para las diversidades. Y vale totalmente la pena poder conocer de este trabajo y de esta propuesta artística que va completamente en contraria a lo que los cánones artísticos le exigían en su época. Es por ello que esta muestra permite que familias, jóvenes e infancias puedan redescubrir su arte a partir del reposicionamiento de su nombre en el Archivo de Patrimonio Artístico Nacional. Revivamos la historia, nuestro espacio especial en Orgullosamente para conocer a los icónicos personajes de la comunidad LGBTIQ+ y su legado. Y vaya legado el que dejó Manolo Arjona, que sé que está relacionada con su nombre. Lastimosamente el pasado 1 de julio se dio la noticia de que partió de este mundo al fundador y uno de los integrantes principales de Locomía, uno de los grupos pop españoles que con su vestimenta y su extravagancia y aquellos, podríamos decir, abanicos que marcaron toda una generación de finales de los años 80 y principios de los años 90. Aparentemente habría fallecido de forma pasiva en su vivienda en Barcelona, pero esta noche en Revivamos la Historia conocemos más de su trayectoria. Manuel Arjona Velasco creció en Barcelona en el seno de una familia numerosa de raíces muy tradicionales y conservadoras compuesta por 10 hermanos. Su realidad cambió drásticamente a mediados de los 80 cuando se trasladó a Ibiza. Junto a Javier Font creó Locomía, un proyecto nacido en Ibiza a mediados de los años 80. Antes de convertirse en un fenómeno musical, el grupo era conocido por su llamativa forma de vestir y por su presencia en las discotecas más exclusivas de la isla. Aquellos jóvenes no pretendían en un principio conquistar las listas de éxitos. Su objetivo era expresar una manera diferente de entender la moda y la libertad creativa. Sin embargo, su estética extravagante, las enormes sombreras, los trajes inspirados en la alta costura y sobre todo, sus icónicos abanicos, acabaron captando la atención de la industria musical. Poco después, el grupo inició una carrera meteórica que muy pocos artistas españoles han logrado igualar. Por aquel entonces, Arjona mantenía una relación sentimental durante 4 años con Font, integrante de la banda y con quien empezó todo en la industria musical. Aunque la formación sufrió diversos cambios con el paso de los años, Manolo Arjona permaneció como uno de los miembros más representativos del grupo durante su etapa de mayor éxito. Junto al resto de componentes popularizó una imagen absolutamente rompedora para la época. Canciones como Locomía, Tallo, Rumba Samba Mambo, Locobox o Niña sonaron en toda España, Latinoamérica y numerosos países europeos, convirtiendo al grupo en un auténtico fenómeno internacional. Millones de discos vendidos, giras multitudinarias y actuaciones en festivales de enorme prestigio consolidaron a Locomía como uno de los mayores éxitos del pop español de finales del siglo XX. Participó en diversos regresos de la banda durante los años 2000 e impulsó espectáculos inspirados en el legado del grupo, manteniendo vivo un estilo que seguía despertando nostalgia entre varias generaciones de seguidores. Participó en documentales, encuentros con antiguos compañeros y en numerosos actos relacionados con el estreno de la película Disco Ibiza Locomía, presentada en 2024, que recuperó la increíble historia del grupo para una nueva generación de espectadores. Sobre su vida sentimental, manifestaba el citado medio: "Mi familia sabe que soy gay desde que tengo 16 años. Yo creo que no debería nadie decir a nadie los gustos sexuales de cada uno. Porque si no lo dicen los hetero, ¿por qué si los gays o los homosexuales? Es algo que nunca entendí", puntualiza. Más allá de su pasión por el canto y el baile, Manolo Arjona también era un pintor innato, y es que dedicó a esta afición hasta sus últimas horas de vida. De hecho, cercanos aseguran que fue hallado sin vida en Viladecans, provincia de Barcelona, pero no se han detallado más al respecto sobre esta circunstancia. Sin embargo, hay detalles por demás interesantes de lo que fue Locomía, un acercamiento con David Bowie, con también Freddie Mercury, otros grandes artistas y pasajes inolvidables, y yo te comento más en nuestro segmento Curiosidades.
Font incorporaba a sus amigos, llegaron a ser 16, se convirtieron en una atracción aunque todavía no tenían nombre. Además de las presentaciones nocturnas, Font puso una peluquería y una tienda en la que vendía sus novedosos diseños. Era el cumpleaños 41 de Freddie Mercury. Como todos los años, el cantante de Queen lo celebraría en Ibiza, pero no sería uno más. Desde temprano festejó con varios centenares de invitados exclusivos mientras tomaban el champán más caro de la isla. De madrugada siguieron los festejos en la discoteca Q. Javier Font había sido avisado de la visita de los encargados del lugar, le pidieron que preparara algo especial. En el momento indicado se acercó al grupo que festejaba el cumpleaños e hizo su número. Una decena de personas haciendo una coreografía pomposa y amanerada. Lo más particular era la vestimenta, muchos colores, sombreras, zapatos alargados en punta, como los de un alerquín disco. Tras la breve actuación, Font le regaló a Freddie el calzado que portaba esa velada. La siguiente tarde, Mercury fue hasta el local en el que el bailarín y diseñador vendía sus prendas. Hablaron un rato y el cantante se llevó 2 chaquetas. Pero Locomía también tuvo un gran acercamiento con el cantante David Bowie, quien aseguran habría invitado a los artistas a poder participar del Glass Spider Tour, mundialmente conocido ese tour que realizó. Otro también de los temas importantes también a mencionar es que un empresario japonés en una ocasión también les ofreció $100,000 por presentarse en una de sus tiendas de lujo en ese entonces, y entre otros de los pasajes interesantes es que Locomía vivían todos en una misma casa. Se preparaban, se vestían y se iban directo a sus presentaciones, pero llegó un día en el que se encontraron con la casa totalmente incendiada. Los zapatos, la joyería, los abanicos, los vestuarios, todo en la casa había quedado quemado sin rastro de haberse salvado ninguna de sus pertenencias. Tiempo después los bomberos aseguraron que este incendio habría sido provocado, y uno de los integrantes además afirmó que esto podría ser posible ya que existían muchos grupos en esa época en la zona que también se dedicaban a lo mismo y que habría sido por un tema de celos. Sin embargo, su vida cambió rotundamente hasta la llegada de José Luis Gil, un gran productor que trajo en muchas ocasiones a España a Rafael Acarrá y otros artistas italianos importantes, y él entendió el concepto de Locomía para consolidarlo. De 16 integrantes los redujo únicamente a 4 y se quedó con los que él consideraba que tenían mayor belleza física, y también con el fundador de dicho grupo español. Nosotros con esta información ingresamos a nuestra primera parte de entrevista. Y es momento de tomar contacto esta noche en Orgullosamente hasta la Ciudad de México, porque tengo el placer de presentar a todos ustedes al actor y productor mexicano Alejandro Oliva. Bienvenido Orgullosamente. Hola Leoni, muchas gracias. Muy contento aquí de estar con ustedes en Orgullosamente. Buenas noches a todos. Y pues nada, aquí muy contento de poder platicar un poco de mí y de esta obra que siento que es muy pertinente, sobre todo en los momentos de ahorita del Mundial, ¿no?, que estamos viviendo. Alejandro, empezamos esta primera parte de entrevista, primero conociendo un poco más desde los inicios de tus primeros pasos en el ámbito artístico. Eres actualmente una estrella consolidada en el mundo de la actuación, de hecho, muy conocido por uno de los papeles también que interpretas en una famosa producción de Telemundo Internacional, pero ¿cómo es que este amor por el arte empieza en estos pequeños pasos que luego se convierten en grandes pasos y empiezas a crear un sello personal como actor? Coméntanos. Claro que sí, mira, de hecho soy el primer artista en mi familia. Cuando dije que quería estudiar actuación, como que fue algo muy ajeno, ¿no?, de todos los miembros de mi familia. Y fíjate que nació por el arte, pero también nació mucho en gran parte por la conexión humana, por la conexión emocional que descubrí yo a corta edad, que generaba el contar historias, ¿no? O sea, yo creo que el arte es un reflejo de la humanidad, y específicamente la actuación, las películas, las obras de teatro, como que las series, como que es una manera de mostrarle a las personas otras posibilidades, o de pronto mostrarles a las personas lo que están viviendo ellos mismos y mostrarles como diferentes caminos, ¿no? O también mostrarles que no están solos, o justo, o sea, como generar esta cosa de empatía
en la gente, me di cuenta del poder que tuvo sobre mí y yo dije, yo quiero lograr generar esto en las personas cuando sea grande. Entonces decidí venirme a estudiar me iba a ir a estudiar a Los Ángeles. En primera instancia me recomendaron mucho que mejor me quedara aquí en México. Entonces me quedé, porque yo al final quería vivir en México, ¿no? O sea, yo no quería vivir en Estados Unidos. Eso lo tenía muy claro. Entonces me dijeron, si vas a vivir en México, te recomendamos que mejor estudies dónde vas a vivir, porque durante la universidad vas a hacer muchos contactos, ¿no? Entonces yo me vine a la Ciudad de México, yo soy del norte de México, de Tamaulipas. Entonces me vine a la Ciudad de México a estudiar en Casa Azul y después de eso empecé a hacer eh, series en Telemundo. Estuve ahí en una serie que se llama Señora Cero, varios años, y como que me quedó esta cosa de que todavía quería seguir desarrollándome, ¿no? Como actor, en cuanto a estudios, en cuanto a como al craft, o sea, como a pulir tus herramientas. Entonces me fui a estudiar una maestría, decidí irme a estudiar una maestría a Londres en teatro clásico, porque yo tenía esta creencia de si te especializas en teatro clásico, si te especializas en teatro, es mucho más fácil que puedas hacer películas, series, que puedas trabajar para cámara, ¿no? Porque el teatro es mucho más demandante, requiere muchas más habilidades, muchos más estudios, mucha más preparación, porque no cualquiera se puede subir a hacerlo, ¿no? Entonces, como que yo tenía esta creencia de si todavía le sumo que sea en teatro clásico, inglés, en un idioma que es casi un tercer idioma porque es inglés antiguo, pues dije, voy a tener unas muy buenas bases para de ahí decidir irme a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Películas, series, teatro aquí en México, teatro en Estados Unidos, en otro idioma. Entonces fui a estudiar la maestría a Londres, me fue muy bien, regresé muy contento y yo fui el único latino ese año en toda la escuela de actuación. Digo, sí había en cursos de verano, pero los cursos de verano no tienes que hacer audición, solo con que pagues te aceptan, pero sí ya como pues sí, la maestría, la carrera, como los estudios en forma, que sí te hacen pasar filtro. Yo fui el único latino ese año en la escuela. Entonces ya me regresé a México como con esta parte interna mía saciada de que quería prepararme un poco más. Y pues nada, he hecho películas aquí, en México, he hecho teatro en Nueva York, he hecho teatro aquí en México, ahorita estoy haciendo teatro y he hecho también series de televisión en Netflix. Entonces, como que ha sido un proceso, pues no sé si largo, pero espaciado, como lento. Me he ido tomando mi tiempo, sobre todo por esto mismo que digo que en el Inter como que busco no solo estar trabajando, sino seguirme desarrollando como profesional, ¿no? Que no un doctor no va y opera nada más porque cree que va a poder, ¿no? Estudia muchos años, se prepara muchos años y se sigue preparando durante sus años profesionales, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante también para nosotros. Por otra parte, tenemos que hablar ya lo que va referido este programa, la obra de teatro El Gol de Alex, con una primera temporada con éxito rotundo y renovada una segunda temporada también con un elenco alternado entre diferentes artistas. Coméntanos sobre tu personaje, cómo ha sido el proceso de guionización, cómo han ido también perfeccionando, también qué elementos ponen en el mismo escenario para identificar a la obra, qué es lo que querían conseguir con ella, la respuesta del público y todos los grandes detalles de este gran proyecto. Pues sí, mira, la obra es de un dramaturgo español que se llama Antonio Hernández Centeno y este, otro de los productores, yo estoy produciendo la obra también, la estoy coproduciendo con Oscar Carnicero y Chevy Aranda. Chevy es español, entonces él tenía este texto, de hecho, Antonio es amigo de él. Entonces a mí me la mandó por ahí de septiembre y me dijo, oye Alejandro, estoy pensando en levantar esta obra, me gustaría que tú hicieras a Alex, ¿no?
No crean que yo le cambié el nombre por mi nombre real, así ya estaba el nombre del personaje. Entonces, leyendo la obra me gustó mucho, como que yo siempre estoy buscando cosas que yo creé como productor, como creativo, como cosas que yo levante, perdón que la cámara se mueve sola. Eh, Busco que sean cosas con mensajes que yo quiera compartir, ¿no? A la sociedad. Y específicamente algunas, bueno, la mayoría han sido como parte de la comunidad, ¿no? Esta parte de la diversidad, de la aceptación, de mostrar diferentes realidades, ¿no? Entonces, leyendo la obra me gustó mucho, es de dos personajes, es un futbolista muy famoso en México, pero está en el closet. Entonces, una noche que él decide celebrar porque metió el gol de su carrera, se mete a una aplicación de citas y queda con una persona. Él no sabe quién es y él jura que en el mundo gay no lo van a reconocer porque a los gays no les gusta el fútbol. Eso es lo que dice el personaje. Entonces resulta que esa persona con la que él queda es un reportero de fútbol. Entonces sí lo reconoce, ¿no? Entonces como que se va desarrollando esta dinámica de por qué este personaje está en el closet, la importancia de salir, ¿no? De vivir tu vida, de alzar la voz, de quitarte las máscaras, y también esta parte se habla mucho también en la obra, esta parte de que al final mientras tú te seas honesto y te seas real a ti mismo, ¿no? Al final no importan tanto las opiniones negativas de personas que solo buscan perjudicar a los demás. Entonces, el proceso pues fue muy padre, la obra se cambió mucho, un poco, porque no era comedia, entonces le hicimos comedia, yo quería que fuera algo ligero, que fuera algo que durara relativamente corto tiempo, dura como 1 hora 15 minutos, para que las personas reciban este mensaje que tiene mucha profundidad, pero de una manera ligera, de una manera muy digerible a través de una comedia romántica. Y sí, eso fue lo que hicimos ahorita en la obra. Y pues nada, decidimos usar una escenografía muy sencilla que simula un campo de fútbol. Y, o sea, en la fantasía de la obra es el cuarto de hotel, ¿no? Pero la simbología de la escenografía es como si fuera un campo de fútbol. Entonces ahí estamos. Yo no cruzo la mitad de la escenografía, la mitad del escenario, porque es la parte de la cancha del otro personaje. Entonces cuando llego a cruzar esa línea es por momentos, por cosas importantes. Entonces como que ahí sí vamos jugando un poco con estas cosas del fútbol y el simbolismo. Detalles sin lugar a dudas interesantes. Alejandro estará con nosotros esta noche en Orgullosamente y a lo largo de este programa para poder retomar esta entrevista más adelante. Mientras tanto, nosotros hacemos una breve pausa. Ahora estás viendo Orgullosamente. Continúas viendo Orgullosamente. Continuamos con más información esta noche en Orgullosamente. Gracias por su amable sintonía. Y la capital francesa se viste de gala para recibir la Semana de la Moda de París, que alista a sus mejores diseñadores y las casas de moda para presentar sus colecciones de otoño-invierno 2026-2027. Un evento que tuvo lugar desde el pasado 6 al 9 de julio. Conocemos más detalles. En París, Iris Van Herpen ha demostrado una vez más que la naturaleza es un excelente punto de partida para el segmento más lujoso de la moda. Ha debutado con sus vestidos de plasma en Sonic Starquakes, una colección inspirada en las estructuras de los terremotos estelares o supernovas en explosión. El vestido, Fractal Universe, la pieza central de la colección, evoca tanto las 12 campanadas de Nochevieja como un apocalipsis siniestro. Unos relámpagos recorren el vestido y son absolutamente reales. Para lograr este efecto, Van Herpen cargó su diseño con electricidad. Posteriormente, fue conservado criogénicamente para retener la energía de miles de millones de electrones atrapados. En las noches previas al desfile, esa tensión comenzó a descargarse de forma autónoma. El plan original era que lo hiciera en la pasarela,
materializando destellos ramificados recorrían la estructura tridimensional. La energía que se libera se denomina plasma, el componente principal de las estrellas, el viento y las nebulosas. Por su parte, Schiaparelli inauguró la Semana de la Alta Costura de París con su colección Otoño-Invierno 2026-2027 titulada El Abismo. La colección se caracterizó por romper con la rigidez de la alta costura clásica, transformando el cuerpo humano en una obra de arte a través de nuevas texturas. La propuesta destaca por corsés de inspiración anatómica fundidos directamente en silicona y prendas modeladas en látex. Los tonos se inspiraron en la vida y flora oceánica, incluyendo el rosa langosta, mandarina, azafrán y menta pálido, contrastando con negros brillantes y el icónico dorado de la marca. En lugar de bordados textiles, la casa experimentó con incrustaciones de flores reales y acabados que imitan el entorno del fondo marino. Diseñadores de élite utilizan el neopreno y también el látex líquido moldeado en 3D, entre otras telas que también asemejan el desgaste marino, poniendo el foco de atención en que en esta ocasión la Semana de Moda en París lo que está realizando es focalizarse en la experimentación textil principalmente. El neopreno es un compuesto del que se realizan trajes para buceo y otros deportes acuáticos por su alta resistencia y en frente a la degradación del clima. Industria musical esta noche en Orgullosamente y estaremos conociendo más del talento de Tix, un cantante maorí de Nueva Zelanda, que el primer álbum debut que realizó fue el 2021 bajo el título Something to Feel. Esta noche conocemos más de su talento. Además, esta noche en Orgullosamente te comento más detalles de su vida en nuestro segmento Curiosidades. El artista neozelandés Tix, nombre real Te Karehana Gardiner Toy, ha hablado abiertamente sobre su sexualidad y fluidez en el pasado. Al compartir su identidad, ha desafiado los estigmas tradicionales sobre la masculinidad, identificándose como parte de la comunidad Takatapu'i, término maorí para las personas que aman a personas del mismo sexo o con identidades queer. La música de Tix presente en todas las plataformas musicales por si quieres conocer más de su música. Nosotros con esta información ingresamos a nuestra segunda parte de entrevista. Momento de retomar contacto esta noche en Orgullosamente hasta la Ciudad de México, porque Alejandro Oliva continúa en un enlace en exclusivo con Orgullosamente. Alejandro, haciendo una reflexión más exhaustiva con respecto a la temática de la obra, ¿tú consideras que el ámbito del fútbol es el único espacio que existe donde salir del closet es un tabú inquebrantable? ¿Qué es lo que opinas al respecto como artista, con la temática también que están abarcando en la obra? Y algo muy importante a tu percepción con el público asistente al gol de Alex. ¿Tú consideras que la gente en general, el público en general, ha dejado de observar las obras con temática LGBTIQ+, como un teatro de nicho o de protesta, y mejor aún verlo como una puesta en escena sobre un amor como cualquier otro y como una condición humana como cualquiera? ¿Qué es lo que nos puedes comentar al respecto? Pues mira, sí creo que es algo muy importante y muy relevante. Tristemente yo sí creo que este tipo de historias siguen siendo de nicho, siguen siendo consideradas como nicho, como un cierto tipo de espectadores las van a ver, cuando al final el amor es universal, ¿no? Todos hablamos ese lenguaje y todos queremos hablar ese lenguaje y lo queremos vivir. Sí, el fútbol, de hecho, eso fue la razón por la que se me hizo muy interesante esta historia. Yo considero que sí, el fútbol es de los espacios todavía tristemente más machistas que hay a nivel global, ¿no? Hoy en día no hay más que un jugador de primera división afuera del closet, es argentino, y, por estadística es imposible que no haya más. Entonces es que se menciona mucho dentro de la obra, ¿no? O sea, es esta cosa de
Yo, yo considero que el fútbol es el espacio en el que al hombre se le permite ser emocional, que si meten un gol abraza a sus amigos, les da un beso, que las nalgadas, que, ¿sabes? O sea, que lloran, que se enojan, que comparten, que que pueden ser muy emocionales y está bien visto, ¿no? O sea, ahí no te van a decir, no, pues que eres gay o lo que sea, que eso es negativo para ellos. Como que es el único espacio en el que ellos se sienten seguros para expresar esto y fuera de ahí es muy difícil que vuelvan a abrazar a sus amigos de esa manera, es muy difícil que les vuelvan a dar un beso, es muy difícil que vuelvan a permitirse ser así de emocionales. Entonces es, de pronto, qué bueno que existe ese espacio para que puedan expresar esas emociones, pero lo triste es que tienen que ser disfrazadas, ¿no? Que tienen que ser disfrazadas cuando todos somos seres emocionales, todos somos seres capaces de demostrar cariño. Entonces, como que siento que el fútbol sí sigue tachando pues, la famosa palabra que gritaban en el estadio, ¿no? Que empieza con P, que ya la vetaron de la FIFA, pero justo se sigue, no sé, estigmatizando mucho a los homosexuales dentro del fútbol, entonces, que se dice mucho en la obra, es que si yo llego a salir del closet, cuando quiera celebrar el gol con mis amigos, o sea, con mis compañeros de equipo, va a ser algo diferente para ellos, o sea, van a creer que sí les quiero dar el beso de verdad, o cuando estemos en el locker van a creer que los voy a estar viendo, o sabes, o sea, como ese tipo de cosas ya tristemente cambian para la percepción de estas personas, cuando no debería de ser, o sea, sí, lo que mi personaje dice al final es, sigo siendo el mismo Alex, sigo siendo el máximo goleador de esta liga, y un gol es un gol, sea quien lo meta, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que al final queremos dar, que el amor es universal, que si conoces a una persona que es diversa, sigue siendo la misma persona que conociste durante años o sigue siendo una persona increíble que puedes darte la oportunidad de conocer. Este, entonces, sí, esos son los temas que tocamos en la obra que siento que son muy importantes y necesarios, desgraciadamente, hoy en día. Alejandro, ya para ir finalizando con esta entrevista, algo muy importante, además de analizar sobre cuál es tu opinión con hace unos años atrás con respecto al público que se enfrentaba con historias de temática LGBTIQ+ en las obras de teatro a lo que es actualmente, y algo también muy importante, siempre hay un cierre de un final feliz, pero a tu consideración como artista, ¿tú crees que estos finales felices también se replican en la vida real y en las historias reales? Sí, mira, justo tristemente creo que sí sigue estando muy segmentado. Yo creo, soy parte de esta ola, ¿no? Que estamos viviendo las personas de la comunidad, que yo sí creo que estamos teniendo una regresión social, tristemente, en cuanto a aceptación. Sobre todo, más bien yo creo que el catalizador son las redes sociales. Sí, de pronto, no sé, puedes tener más amigos que te acepten, puedes tener más amigos que entiendan, ¿no? Eh, que, que somos personas y que no significa absolutamente nada que seamos diversos, más que eso, que somos diferentes. Eh, pero, pero tristemente por las redes sociales, antes cuando solo te bulleaba el que tenías enfrente o te aventaba palabras detestables o homofóbicas, ahora lo puede hacer alguien en Europa, lo puede hacer alguien en Estados Unidos, lo puede hacer alguien porque es muy fácil meterte a tu celular y escribir una cantidad de atrocidades y todo eso tristemente sí afecta mucho pues al que lo está leyendo, ¿no? Entonces sí siento que sí, estamos, bueno, yo también estoy buscando, estamos teniendo más proyectos que hablen de la diversidad, que tomen estos espacios. Yo estoy buscando impulsar más aquí en México desde mi trinchera, porque sí siento que sigue siendo necesario, eh, pues esta parte de concientizar a las personas a la aceptación. Eso es puramente lo que yo busco, hablando específicamente de las personas heterosexuales. Lo único que creo que buscamos es la aceptación y el respeto. Entonces,
Nada, o sea, sí siguen yendo personas únicamente que son parte de la comunidad o que sí tienen como esta mente más abierta, pero también me he topado con personas heterosexuales que van a ver la obra y como que entienden mucho el por qué de pronto, no sé, su sobrino puede reaccionar diferente al fútbol o puede reaccionar diferente a ciertas actitudes que tienen en su familia, o como que sí sirve para entender un poco más pues lo que nos ofende y lo que nos hace felices, ¿no? Sobre todo si tienes a alguien que te importa a ti en tu vida, que es diverso. Entonces, nada, o sea, sí creo que siguen siendo muy importantes estos espacios. Creo que sí se tienen que seguir haciendo. Y yo también lo que busco, que preguntabas, lo que busco es que hay una parte de la obra que también dice que para mí sí fue cierto, desde chico nos dicen que los gays vamos a terminar solos, los gays vamos a morir solos o nos va a dar sida o vamos a morir solos y con sida. Eso es algo que se dice en la obra y sí es cierto, o sea, desde chico yo recuerdo que la mayoría de las cosas que me metían sobre pues, los homosexuales era soledad, sida, que no ibas a encontrar el amor. Y tristemente la representación que hemos visto a lo largo de estos años, pues ha sido representación, no la quiero llamar negativa, representación un poco desafortunada, ¿no? Con finales desafortunados. Entonces yo estoy buscando ahorita que sean obras que terminen bien, que terminen con un mensaje de esperanza, que terminen con mensajes de amor, que terminen con esta luminosidad, ¿no? Que siento que se nos ha quitado en los medios pues a nosotros. Entonces sí estoy buscando mucho eso con esta comedia romántica. Estoy muy contento pues justo del mensaje y de la ligereza con la que estamos abordando esta historia. Detalles sin lugar a dudas interesantes. Alejandro, queremos agradecerte enormemente por este contacto. Gracias a ti, León, y muchas gracias por el espacio. Y nosotros con esta entrevista realizamos una pausa en Orgullosamente. Ahora estás viendo Orgullosamente. Continúas viendo Orgullosamente. Y nuestro contacto nacional esta semana en Orgullosamente hasta la ciudad de Cochabamba, porque Chantal Cuellar nos acompaña en el programa. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y estamos acá para brindar información. Chantal, ha sido la presentación de un documento histórico que narra la historia de la comunidad trans en Bolivia con archivos exclusivos. Coméntanos más al respecto. Así es, hemos elaborado la primera memoria trans, una investigación justamente que recopila la vida, las experiencias de mujeres trans a lo largo de la historia de Bolivia. Esta investigación ha sido llevada adelante por mujeres trans justamente y ha tenido un apoyo del proyecto Adelante Bolivia, que es un apoyo que está brindando a organizaciones de las diversidades con el apoyo de la Unión Europea y la Embajada de Irlanda, ¿no? Esta investigación, como te mencionaba, recopila la historia, las vidas de mujeres trans, tiene unas narrativas tan interesantes que hemos visto muy conveniente en dar a conocer a la sociedad, ¿no? Porque lamentablemente en el imaginario de la sociedad es que las mujeres trans como que estábamos un tiempo de moda, pero sin embargo siempre hemos existido. Y nosotros seguramente siguiendo de cerca las próximas actividades. Gracias por este contacto. No, muchísimas gracias. Sí, justamente la presentación oficial de este documento lo hicimos en la Defensoría del Pueblo. En este momento estamos justamente terminando de poder tener otro tiraje de los documentos, pero sí lo van a encontrar de manera digital en nuestra página del Movimiento Transfeminista de Bolivia y aquí en Cochabamba en nuestras oficinas de la Casa Trans, en la Salamanca y Casilenza. Entonces, con mucho gusto también te haremos llegar un ejemplar. Y es de esta forma que Contacto Nacional nos lleva a cada punto del país para conocer sobre las gestiones que realiza la comunidad diversa en Bolivia. Y esta semana en nuestro segmento Oportunidades son grandes las oportunidades de la mano de IPAS Bolivia. Presta atención.
IPAS Bolivia abre el nuevo programa de pasantías para el área de comunicación. Si cumples con los requisitos, les encantaría conocer tu propuesta. Para mayor información y descargar todas las bases en PDF, escanea a través del código QR que ves en pantalla. Para más información, a través de la página oficial de IPAS Bolivia. Esta puede ser tu gran oportunidad. Antes de finalizar, y como ya es costumbre, una nueva sugerencia de literatura diversa. Soy Gerardo Rodríguez Salas, poeta y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Granada, en España, y aquí entre Biznar y Alfacar, donde mataron a Federico García Lorca, quiero hacer una recomendación muy especial, concretamente una antología de poesía queer editada por Ángelo Néstore para la editorial Espasa en 2024, que me parece absolutamente clave para entender, como nos dice Ángelo, que la literatura queer y en concreto la poesía se convierte en la casa abierta para todas esas identidades periféricas y os invito a que os adentréis en esta colección de poesía donde las grietas del poema nos van a llevar a entender la otredad y la identidad queer a través de una poesía que nos va a llegar a los poros de la piel y que seguramente os acompañará en los momentos más luminosos. Saludo atentamente a la audiencia de Orgullosamente y espero veros en la poesía. En este programa pudimos conocer a mayor profundidad lo que existe detrás de una obra de teatro con temática LGBTIQ+, pero que no se enfoca en una etiqueta de diversidad. ¿Y qué es lo que pasa además con los públicos en generales? ¿Están o no abiertos a conocer sobre estas historias? ¿O si ya quedó en el pasado de que son historias de protesta y de reclamos injustos a veces con respecto a ciertos derechos humanos universales? Grandes sorpresas para nuestras siguientes emisiones y, como siempre lo digo, las estrellas de la comunidad LGBTIQ+, y del ámbito cultural de Bolivia y el mundo en cada programa de Orgullosamente. La cita conmigo el próximo sábado a las 9 de la noche por Avia Yala Televisión. From